Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, corre la sangre en las carreteras del país. En Amarateca, 2 mexicanos y su conductor perdieron la vida al impactar su vehículo con una rastra. Y en Bonito Oriental, en otro accidente de tránsito, fallecieron 2 jóvenes. Transportistas cumplen su amenaza y paralizan sus unidades en varios sectores del país, pero mantienen la advertencia de continuar mañana. Hoy llegaron 1.5 millones de vacunas contra el COVID-19, donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles. Hoy jueves 22 de julio del 2021. Estamos listos todo el equipo de prensa de Canal 11. Buenas noches, Samantha. Buenas noches, licenciado, y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Estamos ya preparados, como siempre, con nuestra agenda noticiosa, pero antes le presentamos más titulares. Consejera presidenta Ana Paola Hall advierte que a ella no le aplicarán el zipper el día de las elecciones generales. Jueves violento en Tegucigalpa. Raptan y matan a una joven y en hechos diferentes asesinan a 4 personas. Esto y más. A continuación, en 11 Noticias, emisión estelar. Tengo bastante tiempo de decir que la segunda causa de muerte en Honduras son los accidentes de tránsito. Lamentablemente esto no para en Honduras, es todos los días. También los muchachos que andan en moto son temerarios de la palabra. Se cruzan, aparecen por un lado, por el otro. Hay tantos videos de muchachos que quedan muertos, producto de que van a grandes velocidades en esas motos también. Hoy le tocó a 2 empresarios mexicanos y a su conductor perder la vida en un accidente de tránsito aquí cerca de Tegucigalpa. Un aparatoso accidente de tránsito registrado a la altura del kilómetro 27 sobre la carretera que de Tegucigalpa conduce al norte del país dejó el saldo trágico de 3 personas fallecidas en el lugar del grave percance vial. De acuerdo a investigaciones preliminares de las autoridades de tránsito, el exceso de velocidad del conductor de una rastra pudo ser la causa principal del incidente que costó la vida a los ocupantes de una camioneta que fue arrastrada una buena distancia por el pesado vehículo hasta dejarla al borde de un muro de contención al lado de la carretera. Viene a una velocidad que no es prudente, la misma fuerza centrífuga del vehículo hace que se desprenda su acoplado, entonces esto viene y sale proyectado y va a aplastar los que venían en la camioneta que iban en dirección hacia el norte. Los fallecidos eran empleados de una empresa dedicada a proveer oxígeno a varios centros asistenciales de Honduras, según relato de un representante de la misma. Que uno no lo espera, el ingeniero Windel Medina pues venía a hacer la revisión del hospital del tórax, el compresor de aire, y se dirigían a San Pedro Sula para hacer otra revisión de otro equipo. La recuperación de los cuerpos de entre el amasijo de hierro demoró varias horas en vista
que los técnicos del cuerpo de bomberos debieron utilizar equipo especializado en esta labor. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. 3 muertos, 2 mexicanos y su conductor. Vamos al norte del país. Otros 3 muertos, lamentablemente, accidente de tránsito. Iris, adelante con la información. Gracias, licenciado Raúl. Lamentablemente, los accidentes de tránsito continúan cobrando la vida de más hondureños, y es que en las últimas horas se ha registrado un percance vial exactamente en la comunidad de Corazolito, esto en el municipio de Bonito Oriental, en Colón, donde 3 hondureños, para ser más exactos, 3 jóvenes han perdido la vida luego de sufrir este accidente de tránsito. Estos 3 jóvenes viajaban en un vehículo de paila tipo pick-up cuando, según la información que han brindado las autoridades de tránsito, el conductor de este vehículo perdió el control, por lo que de inmediato pues estos 3 hombres que viajaban en la paila de este vehículo han perdido la vida. Las víctimas se trata de Henry Osmani Ávila González, Jordi Ronaldi Arzú y Cristian Ortiz Arriola. Son los nombres de estos 3 jóvenes que se suman precisamente a este número de personas que pierden la vida producto de los accidentes de tránsito. Según el informe, pues el conductor perdió el control y eso fue lo que provocó este percance vial en el departamento de Colón. Las víctimas eran originarias de Iriona, Colón, según el informe brindado por las autoridades. Con estos elementos sobre este lamentable accidente de tránsito y que deja 3 hondureños muertos, yo retorno con ustedes. Bien, reportamos 6 muertos entonces hoy en accidentes que se ha logrado informar. Lo más seguro que hay más accidentes donde no hay muertos. Lamentable. Vamos a otros temas. Los transportistas hoy cumplieron sus amenazas y paralizaron sus unidades en la capital, donde hubo un caos vial. No está fácil. Mañana en la entrevista vamos a abordar este tema. Voy con Gisela Calix. Después de 6 horas de paro de labores en la capital, los transportistas decidieron despejar las calles luego de una jornada de protestas que transcurrió sin mayores quebrantos que el de los usuarios de la vía, que quedaron atrapados en un largo y tedioso tiempo de espera. Las calles fueron tomadas en puntos estratégicos de la ciudad para presionar al gobierno y dé cumplimiento a sus peticiones, entre las que están que el Poder Ejecutivo compre su cartera de crédito a través del Banco Nacional de la Producción y la Vivienda para readecuar sus deudas. Estamos esperando pues que realmente hayan respuestas positivas, pero no papel mojado, donde ponen ahí esto, ahí lo otro, y con términos que al final cuando vamos a la banca no resultan. Y estamos en ese tira y encoge, jugando al gato y al ratón. Esperemos que hayan resultados positivos, ¿verdad? Y que nos podamos reunir los involucrados y solventar este problema para bienestar del país. La decisión la tomó la dirigencia de la capital para darle un poco de descanso a la población y a nuestros colaboradores y también a los propietarios que nos han estado apoyando. De su lado, las autoridades del Instituto de Transporte Terrestre, a través de su portavoz, manifestaron que el gobierno está abierto a seguir escuchando las solicitudes de los transportistas que están citados para volver a reunirse mañana viernes por la tarde, aunque en las tomas los demandantes afirmaron estar cansados de encuentros con autoridades que no les resuelven nada. Bueno, hay una mesa de diálogo instalada entre varias instituciones de gobierno, donde está la Secretaría de INSEP, Trabajo, Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y Banprovi. Está el diálogo, está una mesa de negociación. Quienes no estuvieron muy contentos fueron los ciudadanos que tuvieron que esperar una extensa jornada de incomodidades para poder llegar a su destino. No sabíamos que venimos de hacerlos un taxi cerebral. Y voy para la casa porque tuve un accidente ayer. Y son cosas que uno no se espera. Pues imagina una persona que venga con un familiar enfermo, que vaya con emergencia al hospital y esta gente ni siquiera es capaz de apartar su bus. En las próximas horas el sector transporte se reunirá para definir si continúan las medidas de presión o se sientan de nuevo a negociar con los representantes del Ejecutivo. Gisela Calix, 11 Noticias. Este paro de labores originó un caos, no se pudo llegar a varios municipios también.
Una jornada caótica se vivió en distintos puntos al interior de Honduras, con las tomas de calles y carreteras por parte de transportistas, cuyas amenazas comenzaron a cumplirlas a primera hora del día, cuando cruzaron sus unidades en las calzadas para obstaculizar el paso en las principales vías del país. Las calles lucían abarrotadas de automotores del transporte público paralizados, lo que al transcurrir las horas desencadenó un desorden en diferentes sectores de las ciudades más importantes. En la capital del país, las zonas donde más converge la ciudadanía estuvieron bloqueadas, situación que se replicó en el Valle de Sula, donde también se registraron tomas y enfrentamientos con fuerzas del orden. En Comayagua, como es habitual, obstruyeron un tramo de la carretera CA5, lo mismo que en la Ceiba Atlántida, ciudad cuyo acceso principal estuvo impedido por la toma del puente sobre el río Danto. En Occidente, Gracias Lempira y Santa Rosa de Copán estuvieron incomunicadas, al igual que otros municipios del departamento de Colón. Entre tanto, los transportistas no se quedaron atrás en Choluteca, donde también bloquearon varios pasos. Estas acciones provocaron que miles de hondureños que debían movilizarse se vieran obligados a descender de los automotores y caminar largas distancias. Imágenes como la de este ciudadano en la carretera del sur, forzado a desplazarse a pie, pese a que estaba afectado de su salud, solo es una evidencia de los sacrificios que los compatriotas afrontaron este día en un país donde persisten los conflictos. Para 11 Noticias, Wilfredo Alvarado. Y Gerlin Díaz nos da a conocer las acciones de protesta que realizaron los transportistas en la zona norte del país. Los transportistas dejaron varados a centenares de trabajadores con sus acciones de protesta en la zona norte del país. Las súplicas, según dirigentes, vienen desde el año anterior, las cuales aún el gobierno incumple y tuvieron que volver a las calles. Exigiendo lo que siempre le hemos venido exigiendo al gobierno y nos tiene con mentiras: el bono, el combustible, la compensación de la matrícula que nos están cobrando los bancos. Hemos perdido tiempo de toda la pandemia y hoy pues hemos vuelto a retomar y si es necesario vamos a estar toda la semana. Los usuarios tuvieron que caminar hasta 3 horas para poder llegar a sus destinos, porque los conductores de buses que se atrevían a circular por donde estaban las tomas y el resto de trabajadores del rubro les bajaban los pasajeros. Todos los días tenemos que ir a buscar bocados, ¿me entiendes? Entonces, bastante preocupante. Sí, para que es complicado, mire, caminar, pero ¿qué le vamos a hacer? En lugares como Villanueva Cortés, la policía tuvo que hacer uso de la fuerza porque los transportistas se tomaron la vía en su totalidad y algunos obreros tuvieron que retornar a sus casas ante el riesgo de sufrir heridas en los enfrentamientos. Tenemos necesidad y en este país todos tenemos necesidad de comernos, llevar alimentos a nuestros hijos. ¿No temen represalias ustedes? No, para nada. Ahí siempre los han dicho de que no expongamos nuestras vidas a ningún paro. Siempre apoyando, pues. Usted sabe que de la única manera que pueden sacar algo. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y ante la paralización del tráfico a nivel nacional debido al paro del sector transporte, autoridades de la Secretaría de Salud imploraron a los dirigentes de este servicio privado cesar con las acciones para poder trasladar a la capital 1.5 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica Moderna que se encuentran en peligro al no estar almacenadas en las instalaciones del programa ampliado de inmunizaciones, lo que afecta la cadena de frío. Nos vamos ahora a una breve pausa comercial. Enseguida continuamos con más noticias. Gracias por continuar informándose con nosotros. Le damos a conocer que llegan al país 1.5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 que han sido donadas por el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Honduras recibió en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula la donación de Estados Unidos de 1.5 millones de dosis de vacuna Moderna a través del mecanismo COVAX. ¿Cómo colocar tantas vacunas que ya están en el país? Ya hablamos que está autorizada para contratar a más personal para poder ampliar la capacidad de vacunación. Y de igual manera tenemos que seguir con la campaña porque tierra adentro, aquí en San Pedro, hablando con unos líderes ayer, me doy cuenta que también existen personas desinformando para que la gente no se vacune. De ahora en adelante tendremos más puestos de vacunación y tenemos que asegurarle a la gente que la vacuna esté más cerca de su casa, pero de igual manera mantener la disciplina de vacunarse en las fechas que las autoridades lo han planteado.
La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, informó que con la llegada de los nuevos lotes de Pfizer y Moderna, hasta los fines de semana vacunarán para inocular a la mayor cantidad de hondureños. Ahorita con la vacuna que nos llega hemos preparado una logística especial donde van a haber puestos de vacunación en colonias muy populosas donde se les va a hacer el llamado respectivo para que la población pueda llegar. Estamos en este momento preparando no menos de 1,000 vacunadores para que puedan ser desplazados. También revelaron que ya existe un acuerdo con una farmacéutica para la compra de la vacuna para menores de 5 años, en cuanto ésta sea aprobada para este segmento de la población. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y ese día también llegaron a Honduras un nuevo lote con 40.950 dosis de vacuna Pfizer adquirida con fondos gubernamentales, que sumada a las 2 anteriores entregas hacen un total de 155.600 inoculantes de esta casa farmacéutica. Estas vacunas vienen a sumarse a los más de 4.500.000 fármacos que han arribado al país, las cuales en su mayoría son de calidad de donación, 3 millones por los Estados Unidos y el resto en mecanismo COVAX. 50 dosis que se vienen a sumar a esas 196.000 en total que hemos recibido por compra bilateral. Esta información trae alegría al pueblo hondureño, trae una esperanza también. Adicionalmente a eso, 1.5 millones que se están recibiendo de forma simultánea en San Pedro Sula también. Y esto es muy importante mencionarlo. Y en las próximas horas nosotros estaremos informando también nuevos lotes que estarían llegando la primera semana de agosto y que son lotes muy importantes también a través de compras bilaterales. Y se encienden las alarmas por el fallecimiento de personas de la tercera edad que fueron vacunados con la vacuna Sputnik V y se quedaron prácticamente a la espera de la segunda dosis. Ayer en San Pedro Sula murió una persona de la tercera edad en un triaje a causa del COVID-19. La historia se repitió este jueves en la capital, cuando un octogenario que ya había recibido su primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V también fracasó por las mismas causas. El paciente pues ya tenía aproximadamente entre 5 a 7 días de estar con nosotros. Él llegó en un estado grave al centro de triaje donde se le estabilizó, pero a medida del transcurso de los días pues fue empeorando. La Asociación Hondureña al Servicio del Adulto Mayor da un grito al cielo exigiendo respuestas para los 40,000 ancianos que recibieron la primera dosis de esta vacuna y que no tienen idea cuándo vendrá la segunda. Están pasando casos que estos adultos mayores están llegando a los triajes, están llegando ya al hospital en un estado crítico. Médicos especialistas consideran que esta población se encuentra en alto riesgo porque quedarse con una vacuna es como que no se haya aplicado nada. Cuando la gente tiene una vacunación incompleta, que entienda que no está vacunado. Tener la vacunación incompleta es no estar vacunado. Por su parte, autoridades aseguran que se reunirán con el Fondo Ruso en las próximas horas para establecer la posible llegada del compuesto B de este inmunizante. Hoy por hoy tenemos 4 semanas todavía, alrededor de 4 semanas para esperar ese segundo componente. Nosotros hemos cumplido a la cabalidad con la parte contractual que nos compete. Mientras tanto, esta población sigue en riesgo al no contar con la protección suficiente contra el letal COVID-19. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Gracias a mi compañero Fernando Arteaga, los médicos del Hospital El Tórax de acá, de la capital de la República, declararon al centro asistencial en total emergencia, oigan bien, por la falta de medicamentos e insumos para atender a los pacientes con COVID-19 y otras enfermedades. Atención a las autoridades de salud ante esta declaratoria de los médicos del Hospital El Tórax, que declaran el centro como de emergencia total por la falta de medicamentos. La Asociación de Médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax de la capital se declaró este día en total emergencia al recrudecer la crisis desde el inicio de la pandemia del COVID-19, lo que ha generado una sobreocupación extrema y la escasez de medicamentos vitales para los pacientes, exigiendo al gobierno respuestas inmediatas. Nosotros estamos viviendo uno de los peores momentos de esta pandemia y yo pienso que todavía falta muchísimo más, pero por eso tenemos que estar hablando claro y no tener un doble discurso de que por un lado todo está relativamente bien, estamos apoyando, lo cual no es cierto.
El problema más grave que tiene el centro asistencial es que no se les hace llegar la cantidad necesaria del medicamento tocilizumab, el que es muy costoso pero aplicado en un momento idóneo puede salvar a cualquiera de las garras del COVID-19. Es muy limitado, o sea, la pandemia se ha salido de control y es muy limitado lo que estamos recibiendo. Autoridades por su parte insisten que realizan los trámites necesarios de abastecimiento de insumos, así como la ampliación de camas y personal. Pero el problema del tocilizumab es de proveedores. Estaremos cumpliendo con el Instituto Cardiopulmonar, a quien nunca hemos dejado de dar sus medicamentos. Lo hemos tenido en una posición atinente a sus complejidades, a las enfermedades y al tipo de enfermos que están ahí. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Al norte del país, los médicos lamentan que la gente no hace caso. De verdad, no, la gente no hace caso. Tuve una reunión de trabajo hace un rato y cuando venía camino al canal, la mara en los bares. Eso aquí en Tegucigalpa. Pero alguien me dice que mira, Raúl, aquí en Tegucigalpa somos unos niños para las pijineadas que pega la gente en el norte del país. Vamos con Shirley. La nueva avalancha de COVID-19 mantiene en vilo a Honduras, y es que la actitud negativa de la población frente a la pandemia de coronavirus no solo conducirá a más muertes, sino también desencadenará mayores costos a toda la sociedad. Y aún así, que lo estamos viendo, que lo estamos viviendo, las empresas que han cerrado, el desempleo, el hecho de que el confinamiento, ¿verdad?, que ha causado graves problemas tanto en la parte de producción como en la parte de distribución de los productos, como el hecho de que el costo que tiene en forma personal para uno el ir a una clínica privada, ¿verdad? Un factor a considerar es que el sistema de salud mantiene un déficit presupuestario, por lo que medicamentos y algunos insumos deben de ser costeados por los familiares de los afectados, gastos que pueden sobrepasar hasta 2 salarios mínimos. Las únicas medidas efectivas es el confinamiento. Ya no ajusta solamente el distanciamiento social, sino que hay que volver al confinamiento. Y eso es fatal para la economía. Entonces, para no llegar a esas situaciones, tanto el gobierno como el pueblo hondureño deben de estar conscientes de que hay que hacer cosas previas para evitarlo. El COVID-19 ha destruido más de 700,000 empleos, donde el sector turismo y las micro y pequeñas empresas continúan siendo los más golpeados, apuntan estos expertos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Sigue la polémica entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral y las del Congreso. Dicen a Paola Hall, que actualmente preside la liberal, la abogada, que no va a permitir que el día de las elecciones le pongan un zipper los nacionalistas a la democracia. Representantes de sociedad civil y analistas condenan que desde el Congreso Nacional se pretenda poner un zipper o bozal al Consejo Nacional Electoral al querer centralizar la divulgación de resultados en la figura de su representante en el ente colegiado. Esto es un claro golpe a la institucionalidad del CNE y a la democracia, afirman. El Congreso Nacional de la República no debe estarse inmiscuyendo en la administración electoral. La definición de quién, cómo y a qué hora da los resultados está en manos del Consejo Nacional Electoral, quien en pleno lo deciden. Esto es un golpe al proceso electoral, un golpe al Consejo Nacional Electoral y un golpe a la democracia hondureña. No es posible que pretendan reformar la ley que rige a las instituciones políticas por un capricho partidario, recrimina este analista. Es que no tiene que aprobarse porque eso implicaría reforma a la ley. Quien no anduvo por las ramas fue la consejera presidenta Ana Paola Hall, que deja claro que aunque grupos oscuros la quieran callar y destituirla de su cargo, no lo van a lograr. La ley no tiene que decir que va a castigar con prisión a 2 consejeras, es que ese es el punto, no lo cambiemos. Somos 3 abogados y 3 personas con experiencia en la fiscalía. Yo no necesito que me digan que me van a meter a prisión de 4 o 6 años y además que me van a inhabilitar. Quieren sacarnos del CNE. Ese es el tema, estorbamos. ¿Por qué?
porque no nos cuadramos a nadie, porque queremos defender la autonomía del órgano electoral y se nos ve como desobedientes, como maleducadas. No voy a lavar trapos sucios en casa. Mi deber es informar a la ciudadanía. Quien diga eso no es más que otra persona que se suma a esa ley bozal, zipper o silencio, como la quieran llamar. Los resultados deben de ser proporcionados de forma colegiada y no unilateralmente, concluyen los entrevistados. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Kelvin Aguirre, el consejero del Partido Nacional, ahí en el Consejo Nacional Electoral, ya habla de soluciones alternas al no recibir el total del presupuesto. Si Kelvin habla de eso, es que los nacionalistas no están pensando en cumplir lo que quieren los otros dos partidos que representan el Consejo Nacional Electoral, ni lo que piensa Libre, ni lo que piensa el Partido Liberal. Sigue informando Kimberly. El consejero del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, revela que si no se logra el consenso entre las principales fuerzas políticas para aprobar la ampliación presupuestaria para la transmisión de resultados preliminares, ellos ya trabajan en un plan B y C. Con o sin presupuesto van a haber elecciones, enfatiza. Por ejemplo, está la transmisión también por teléfono, que es voz a voz. También se está explorando el tema de que en la opción que nos había dado el consultor internacional en primera instancia, que era más económica y que requería menor escala, que fue la que también voté favorablemente, sea por el escáner de las actas. Opciones que son factibles, pero que podrían generar más dudas que respuestas, advierte este ex integrante del Tribunal de Elecciones. ¿Cómo va a ser la doble validación, la triple validación y cómo va a ser el tema de la distribución? Miembros de los partidos políticos se siguen tirando la pelota unos a otros, se responsabilizan de entrampar el desarrollo normal del proceso eleccionario. Continuaremos abogando para que se alcancen los consensos necesarios. Estamos en la mayor disponibilidad de aprobar el presupuesto. Mientras no exista consenso entre los propietarios del CNE, la propuesta no es viable porque Rixi Moncada y Ana Paola Hall le siguen apostando a la ampliación presupuestaria, enfatizan analistas. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Otro que hace ya un par de horas se ha pronunciado es el coordinador de Libre, Mel Zelaya. El expresidente Zelaya dice que si no hay el sistema de transmisión de resultados inmediatos en la votación, entonces que empiecen a contar voto por voto, como antes. El coordinador general de Libertad y Refundación Libre, Manuel Zelaya Rosales, dijo que si el Consejo Nacional Electoral se ve imposibilitado de adquirir un sistema de transmisión rápida de resultados electorales preliminares TREP, por falta de recursos en la jornada electoral de noviembre próximo, bien se pueden contar los votos de forma manual, como se ha hecho desde 1980 al 2005. Porque en el momento en que el presupuesto no se aprueba para el TREP, para la transmisión de resultados, entonces ¿qué es lo que te queda? El acta a mano y el acta a pie, como se ha hecho durante 25 o 30 años aquí en Honduras. Si ellos no aprueban el presupuesto, tenemos que hacer que venga el acta. Por su parte, el presidente del Comité Central del Partido Nacional y candidato a la alcaldía capitalina por el nacionalismo, David Chávez, adujo que las afirmaciones del exmandatario Manuel Zelaya confirman que Libre nunca ha querido los insumos tecnológicos porque quieren elecciones a su medida. Que no quiere transmisión de datos verdaderos y fidedignos con nombre y apellidos es el Partido Libertad y Refundación. Nosotros tenemos el presupuesto listo para que exista la elección más transparente. Expertos electorales son del criterio que la utilización de un TREP no garantiza que las elecciones serán transparentes. Creo que eso ha sido más un negocio para grandes empresas que vienen a poner en duda y a invertir millones que necesita este país para combatir pobreza. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y la sociedad civil advierte que retraso en la aprobación de los recursos para el CNE son una agenda oculta entre Libre y el Partido Nacional.
Miembros de la sociedad civil son del criterio que el juego de intereses que se mueve a lo interno de Libre y del Partido Nacional es lo que ha imposibilitado que el Congreso Nacional apruebe de una vez por todas el presupuesto adicional solicitado por el Consejo Nacional Electoral. Lo que queremos es procesos con integridad, con transparencia y que al final evitar este tipo de situaciones, incertidumbres innecesarias. Por su parte, miembros del Partido Nacional aseguran que ellos no están en contubernio con Libre para desestabilizar la institucionalidad del CNE. Mire, si hay algún responsable de que el presupuesto no esté aprobado todavía, se llama Libre. Libertad y Refundación son los responsables que hasta el momento no se haya aprobado el presupuesto en el Congreso. Para nada, todo lo contrario. Lo que pasa es que llevamos semanas presionando al Partido Nacional a que libere esos fondos. Ellos dicen que no, primero que no había dinero, después que era para un tabletazo, después que no había tiempo. Y finalmente, hace 2 días, cuando dicen que sí, ponen un montón de condiciones. Las instituciones denominadas pequeñas aducen que todo obedece a una agenda oculta entre Libre y el Partido Nacional. Ellos están sobre la base de una estrategia y que se llama la estrategia del caos. La estrategia del caos está orientada a dividir y a polarizar a la sociedad. Después van a empezar con otra tónica que va a ser el pleito entre izquierda y derecha. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y la población exige a los políticos que de una vez por todas dejen de generar crisis y se dediquen a trabajar para solventar los problemas que mantienen en miseria a la ciudadanía. Que se interesen más por ayudar a mejorar las condiciones de vida de los más de 9 millones de hondureños que carecen de un buen sistema sanitario en medio de una pandemia, de educación que está en el olvido, así como en la generación de fuentes de empleo. Piden los hondureños a los políticos empantanados en disputas de poder y no en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan al pueblo hondureño. Sí, el pueblo tiene necesidades mayores. En vez de estar en política, se deberían dedicar a lo que es las atenciones de los hospitales para los pacientes. Hay hospitales que ya no tienen ni medicamentos. El costo de la canasta básica debe ser regulada debido a que la población ha visto disminuida su capacidad adquisitiva ante la escasez de fuentes de empleo. La básica está carísima. Si yo que trabajo y mi esposo también, le diré que nos miramos aún con solo 2 niños. Ya se imagina familias que tienen más personas, una casa también. Piden además interesarse en las necesidades específicas de los hondureños que en los últimos meses se han sumergido en una crisis social y económica como nunca en mucho tiempo. Deberían de ponerse en la mano en la conciencia a cada uno de los políticos para poder salir adelante este país. De lo contrario no vamos a hacer nada. Eso es lo que tiene que hacer, preocuparse por el pueblo hondureño, porque miren qué situación estamos ahorita. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Gracias, Kelly. El Consejo Nacional Electoral mantiene en suspenso el sorteo de la papeleta electoral porque el Partido Salvador de Honduras del presidenciable Salvador Narrala no ha subsanado las inconsistencias en las planillas y otros documentos que se le han solicitado. Por ende, no se puede inscribir la alianza, oigan bien, no se puede inscribir la alianza de Salvador de Honduras y el Pino SD. 27 alianzas, solicitud de alianzas a nivel electivo municipal, 26 que son del Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación, una del Partido Nacional y Partido de Unificación Democrática a nivel electivo de Corporación Municipal y una del nivel electivo presidencial, que le dan un total de 28 solicitudes de alianza, 27 de Corporación Municipal y una de nivel electivo presidencial. En ese sentido, todas estas solicitudes de alianza, estamos hablando de las 28, están subsanando, están en un proceso de subsanación. Una vez que lo culminen, que lo finalicen, nosotros vamos a poder emitir la resolución y avisar a ustedes, los amigos de la prensa, para que le informen al pueblo hondureño cuándo va a ser la fecha de sorteo de ubicación de papeletas. Ninguna de esas está firme hasta el momento, de todas estas solicitudes de alianza. ¿Cuál es el tiempo máximo para resolver? Esperemos que esta semana. Grave también. Ahí Kelvin dice de que no hay alianza entre Narrala y el Pino.
O sea, ahí no hay nada legal, pues. Y ahora el candidato del Partido Salvador de Honduras ha cuestionado a su candidato número 8 a diputado en Francisco Morazán. Esto ha dicho Salvador Narrala. Salvador Narrala, Rafael Padilla se está refiriendo al abogado Rafael Virgilio Padilla, y Juan Orlando Hernández fueron compañeros en la Facultad de Derecho de la universidad. Yo no estoy de acuerdo con salidas políticas para Juan Orlando Hernández hoy. En el 2015 empezaba a robar, llevaba 6 años robando a manos llenas. Debe pagar por sus delitos, dice Narrala. Ya atacando a Padilla. Al presidente lo ataca siempre, pero es de decisión del ingeniero Narrala y respetamos sus decisiones y aquí las colocamos. Pero el abogado Rafael Virgilio Padilla le ha contestado de la siguiente manera. Salvador hace declaraciones impulsivas y apartadas de la verdad. Nunca fui compañero de Jo. Su opinión censura mi derecho a la libertad de expresión, que además no representa la del partido. Con respeto le sugiero no odiar a los enemigos porque se termina siendo como ellos. Así dice Rafael Virgilio Padilla, le contesta a Salvador Narrala. Salvador hace una declaración impulsiva y apartada de la verdad, dice Rafael Virgilio Padilla. Nunca fui compañero de Jo. Su opinión censura mi derecho a la libertad de expresión, que además no representa la del partido. Con respeto le sugiero no odiar a los enemigos porque se termina siendo como ellos. Bien Padilla, buena respuesta le da y respetuosa a Salvador Narrala. Así están las cosas. Primero, el Partido Salvador de Honduras y el PINU, no ha habido tal alianza. El Consejo Nacional Electoral no la ha autorizado. Y luego Narrala cuestiona a Rafael Virgilio Padilla y Rafael Virgilio Padilla le contesta. Así están las cosas en el Partido Salvador de Honduras. Una pausa y continuamos desde 11 Noticias, emisión estelar. Continuamos con las noticias dándole a conocer que en un hecho inhumano una madre ha dejado abandonado a su recién nacido, esto bajo un puente en Cofradía Cortés. Una desnaturalizada madre decidió abandonar a su hijo recién nacido bajo un puente en el sector de Cofradía Cortés, el cual fue encontrado por 2 ciudadanos que fueron alertados por el llanto del bebé que sufría de frío y picada de insectos. Este tipo de acciones, según los profesionales del derecho, deben de ser investigados por las autoridades y dar con el paradero de las mujeres que sin sentimientos y amor propio deciden cometer este tipo de acciones criminales. Nos lleva como primera reacción es a condenar el hecho, pero lo primero que tenemos que hacer es analizar cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que se diera una situación tan deplorable. Entonces lo que habría que hacer es investigar el entorno social, investigar cuáles fueron las causas en las que esa criatura fue concebida y buscar prevenir que estas situaciones se repitan. Algunas mujeres cometen estos actos porque tienen depresión posparto y otras que desde su situación económica se sienten impotentes de dar una vida digna a sus hijos, según los psicólogos. A nivel de su consciente y a nivel de su subconsciente, en cuanto a que la culpa, el sentimiento de culpa, el sentimiento de desarraigo, el trastorno de estrés postraumático va a tener serias repercusiones en mujeres que cometan esto, porque no sé si dignifican el concepto de madre. El bebé de al menos un día de nacido fue entregado por los ciudadanos a elementos de la Policía Nacional para que ellos hagan el trámite correspondiente con la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia para su respectiva protección. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y ahora le damos a conocer que han raptado de su vivienda y posteriormente asesinado a una persona en la capital. Desgarradoras escenas vivieron familiares de Marjorie Michelle Mejía Castillo, de 22 años de edad, cuyo cuerpo inerte quedó tirado en una de las calles de la comunidad de Yaguacire, al sur del Distrito Central. Ante el dolor e impotencia de sus familiares, la joven madre fue raptada esta madrugada de su propia vivienda en la colonia Villeda Morales por 5 hombres que violentamente irrumpieron y la sacaron para quitarle la vida.
motivos que su familia dijo desconocer. Los dolientes lamentaron que deja a una niña de tan solo 2 años en la orfandad. Solamente llegaron y rompieron las puertas, abrieron una de las puertas de traseras de la casa, pusieron a las personas boca abajo. Nosotros nadie de ellos vio quiénes eran, solamente encapuchados. Sus vecinos mostraron su pesar por lo ocurrido y aseguran que la joven tenía una vida normal y que siempre estaba en su casa con sus familiares y su hija. No se mete con nadie, la cipota, como le digo, iba a la iglesia. Lo único que yo les vuelvo a repetir, verdad, y será mi palabra y la familia también, que se los dejamos a manos de Dios. Él sabrá qué hacer con ellos. Autoridades policiales aún no manejan hipótesis de quiénes son los culpables de este crimen que deja hundida en el dolor una familia que aseguran ser unidos y que entre sus parientes nunca había ocurrido algo similar. Gisela Calix, 11 Noticias. Vamos en vivo ahora con Odalia Urbina. Bien, en un momento, Odalia Urbina, hay más violencia en Tegucigalpa. Jueves violento se ha vivido aquí en Tegucigalpa, en diferentes hechos, 4 personas han perdido la vida. Como un jueves atípico y sangriento calificó este día la Policía Nacional el registro de 4 personas asesinadas en la capital, aunque las autoridades no capturaron a ningún responsable de estos hechos criminales, aseguran que mantienen las pesquisas para detener a los malhechores. Los equipos de investigación de la Dirección Policial de Investigaciones conocer cuáles fueron aquellas causas que motivaron que estos 5 hechos criminales se hayan suscitado en diferentes partes de la ciudad capital. Este es uno de los días donde se ha registrado mayor incidencia de fallecimientos en la capital. Por otro lado, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayestas, aseveró que muchas de estas muertes son por venta de drogas, extorsión y peleas de territorio, en las que los jóvenes se ven involucrados. Asimismo, destacó que el nivel de violencia en el Distrito Central no ha disminuido. La violencia sigue siendo una preocupación en el país a pesar de la pandemia. Mantener a la población en cuarentena, encerrada en sus hogares, no ha implicado que haya menos violencia. Sigue desarrollándose y quitando la vida de muchos hondureños y hondureñas. De acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional, los crímenes en Tegucigalpa suceden con mayor frecuencia en lugares considerados puntos rojos por la alta incidencia de muertes en colonias como La Flor del Campo, Santa Rosa, Nueva Capital, Los Profesores, Carrizal y Cerro Grande. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Y un hombre fue encontrado asesinado en uno de los potreros, vean ahí que dantesca toma, en la colonia Jardines del Norte del municipio de Choloma Cortés. El cadáver tenía sendas ataduras de sus manos y varios impactos de bala. La víctima no fue identificada en el lugar, por lo que ingresó como desconocida a la morgue del Ministerio Público. Los policías que custodiaban la escena desconocían quiénes estarían detrás del nuevo crimen y por qué los motivos. Y un presunto cabecilla y sicario de la estructura criminal fue capturado en San Pedro Sula, de una fuerte estructura criminal. Quien se supone es uno de los autores materiales del asesinato de la abogada Connie Gabriela Montero, secretaria del Juzgado Sanpedranos, asesinada el 9 de octubre del 2020 cuando salía de su trabajo. Este sujeto también lo vinculan a la extorsión. Y captura de 4 miembros activos de la organización criminal Mara Salvatrucha, quienes según las investigaciones pertenecen a las estructuras encargadas de ejercer el cobro de extorsión y estar asociados a actividades propias del sicariato, además de que se les investiga por algunos asaltos armados que se venían registrando en esta zona comercial. Y droga incautada a presuntos miembros de la Mara MS-13 en San Pedro Sula está valorada en 10 millones de lempiras. Unos 10 millones de lempiras en supuesta droga fue decomisada a presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha tras el allanamiento realizado en su campamento en el sector Ocotillo de Choloma Cortés. Este es el resultado del conteo final que realizaron peritos de la Dirección Policial de Investigación, además de las armas de guerra y motocicletas también confiscadas.
armas de fuego tipo fusil de alto poder destructivo. De igual manera se les encontraron lo que es aproximadamente unas 100.000 piedras blancas, supuesto crack. El valor de esta supuesta droga decomisada en el mercado ascendería a unos 10 millones de lempiras. Este tipo de acciones policiales deben de ser constantes según analistas, porque depende frenar crímenes en las calles de las principales ciudades del país cuando se distribuyen esas cantidades de droga. Una situación que no se da abasto. El incremento a la criminalidad no solamente está en las grandes ciudades, se ha trasladado, ¿verdad?, a las ciudades del interior. De todo esto, pues estamos viendo un deterioro de la economía, pero no tenemos el recurso humano para poder dar paso a esta situación. De los 8 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha arrestados, 3 tenían antecedentes penales según la policía. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y 2 hondureños llegaron extraditados desde España, donde habían logrado evadirse en su intento por escapar de la justicia hondureña, que los acusa de cometer varios delitos, pero a través de la Interpol y otros organismos internacionales de justicia fueron capturados y ahora tendrán que enfrentar un proceso judicial. A 2 personas sobre los cuales hay órdenes de captura pendientes por los delitos de estafa, en el caso de uno de ellos, estafa continuada, y el otro por el delito de asesinato. Estas investigaciones nos permitieron ubicarlos en el país de España, razón por la cual viajó precisamente una comisión especial de policías asignados a la unidad de Los sujetos habían logrado salir del país cuando aún no se les había girado la orden de captura, informó el portavoz policial. Y el Poder Judicial pospone el juicio oral y público en contra de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y también su ex secretario privado. Los jueces designados para conocer el juicio oral y público contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo agendaron del 16 al 31 de agosto esta diligencia judicial que incluye a su ex secretario privado Saúl Escobar por los delitos de fraude y apropiación indebida de unos 12 millones de lempiras imputados por el Ministerio Público. En este caso queda programado para este próximo 16 de agosto hasta el 31 de agosto, incluyendo los fines de semana, esto en el Tribunal de Sentencia designado. En lo que parece ser una estrategia de su defensa legal, el exmandatario Olanchano alegó que el estado de salud de su pareja es precario, aunque se reservó la causa del supuesto mal porque la instancia judicial ordenó a la Dirección de Ciencias Forenses una evaluación clínica para comprobar ese extremo. No sé qué van a hacer, no sé que van a mandar a capturarla y que la traigan en ambulancia y que la vean usted acostada ahí en la sala del tribunal si no puede, porque la jueza dice que ese juicio tiene que celebrarse. El tribunal sugirió que se tenga un apoderado emergente porque el defensor de Bonilla dejó claro que está expuesto a adquirir COVID-19 por tener varias enfermedades de base. Yo me notifico no conforme es que quieran obligar a imponer un defensor. Primero, si yo quiero ser acompañado por un codefensor, primero tengo que proponerlo yo. De su parte, el ex asistente de la ex primera dama espera que durante el juicio se establezca la realidad de este caso del que ya quiere salir. A mí lo que me preocupa en realidad es poder salir pronto de esto, nada más. Pero de ahí que se tenga que reprogramar, pues es entendible, ¿no? Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Vamos al segmento de cierre. Víctor Valladares nos cuenta cuál es la realidad de la economía hondureña. La calificación riesgo país de B1 dada a Honduras por la calificadora internacional Moody's se convierte en un nuevo respiro para la economía nacional, a criterio del expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Julio Raudales. Ese récord crediticio sumado
hay que admitirlo, las buenas indicadores fiscales que el país ha obtenido en los últimos años. Hay que recordar que Honduras tiene una regla fiscal, ¿verdad? Hay una ley de responsabilidad fiscal y que Honduras ha estado cumpliéndola. Esto a su vez le permite al país garantizar el acceso a nuevos créditos, aseguran del Foro Social de la Deuda Externa. Este tipo de calificaciones usualmente se suelen utilizar para ofertar bonos soberanos en el mercado bursátil internacional. Sin embargo, la situación económica de Honduras aún es complicada, señalan desde la iniciativa privada y los propios economistas. ¿Por qué esperamos más? Porque necesitamos reactivar con mayor contundencia para recuperar los empleos. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que todavía a julio los niveles de vacunación siguen siendo bajos. En abril pasado, la encuestadora Standard & Poor's también mantuvo la calificación de BB- con tendencia estable para la economía de Honduras. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y unos 50,000 hondureños son vacunados diariamente según los datos de la Secretaría de Salud, nos informa Karim Duarte. Diariamente son 50,000 personas las que están siendo vacunadas contra el COVID-19 en los puntos de inmunización que operan a nivel nacional y que se irán ampliando con la llegada de más vacunas. El presidente Juan Orlando Hernández destaca que se está inoculando masivamente a los hondureños. Esta semana llegará al país otra donación de 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna de parte del mecanismo COVAX con el apoyo directo a Estados Unidos. Esta donación, más el flujo continuo de vacunas Pfizer que el gobierno de la República compró con dinero del pueblo hondureño y que cada semana llegan en cantidades importantes, nos acercan a tener 5 millones de dosis de vacuna. 5 millones ya en el país. En esta quinta jornada nacional de vacunación, se les está aplicando la segunda dosis a miles de maestros, quienes no tienen la posibilidad de brindar sus clases virtuales y deben trabajar de forma semipresencial. Pues excelente, muy bueno, ¿verdad? Porque es algo que todos necesitamos, ya que la enfermedad se ha visto que se ha expandido más, así es que he visto eso muy provechoso. Los animo a que lo hagan, ya que la enfermedad pues no anda escogiendo ni raza ni color, así es que anímense a hacerlo porque esta enfermedad va avanzando más y más. Así es. Agradecemos a la Secretaría de Salud porque nos ha tomado en cuenta, ¿verdad? Además, los periodistas que recibieron su primera dosis de AstraZeneca completaron su proceso de vacunación, con lo que garantizan que aunque adquieran el virus de COVID-19, no terminarán en una sala de cuidados intensivos. Sí, gracias al Señor, pues nosotros hemos sido inmunizados ya con las 2 dosis y el llamado a la población que si ya se vacunaron, pues sigan tomando todas las medidas de bioseguridad, ya que esto solo nos va a proteger de no caer gravemente, ¿verdad? Siempre usar la mascarilla y usar el distanciamiento. Si hay fiestas, favor, pedirle a la población que no asistan, que no se relajen mucho, porque seguimos en aumento, pero tenemos que seguir tomando todas las medidas de bioseguridad. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Dios primero, sigan viniendo más y más vacunas y que todos los días hondureños sean vacunados, más hondureños. Es la verdad, se han cometido errores, los que han robado en la pandemia que paguen, que los siga la justicia y que los meta presos y los condenen por los años que deben ser, pero también hay que tener la esperanza de que van a seguir viniendo vacunas y para que la gente se vacune, porque somos un país pobre y necesitamos eso. Hay muchos médicos, la mayoría de los médicos han hecho una gran labor, médicos, enfermeras, gente que está en primera línea, los conductores, los vigilantes de los hospitales, los colegas camarógrafos, periodistas que van y están ahí en la primera línea, todo el mundo. Pero también hay médicos que ya se enamoraron de las cámaras de la televisión. Lo platicábamos con Samantha, médicos y médicas que ya les gustó que los entrevisten y salir en la tele y decir esto y lo otro. Y la mayoría de ellos aportan todos los días en los noticieros, en los programas, en los foros, sus análisis, sus conocimientos sobre esto de la pandemia. Eso es lo que tenemos que hacer. Repito, el que ha robado por la pandemia, que lo metan preso. Ese
quien haya sido, todos los que estén involucrados en las compras de los hospitales móviles, que lo siga la Fiscalía hasta que dé con todos. 1.200 millones en un país tan pobre es un pecado que Dios no se los va a perdonar. Nos vamos a matar. Así es, licenciado, con esto nosotros llegamos al final de las informaciones. Nos despedimos, pero lo invitamos a que continúe con Marlon Mejía, el gallo de los deportes. Buenas noches.